En este pasaje vemos que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios acerca del Evangelio. Y déjenme leer el pasaje. Dice: ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, el cual también estáis firmes, el cual también os sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué. Aquí la palabra es retener. Retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayas creído en vano. Este pasaje nos da a conocer varias cosas del Evangelio. Primero, que el Evangelio no solamente es para los incrédulos, pero es para los cristianos, los hermanos. Un cristiano necesita oír y ser recordado acerca de las bondades de Dios para con él, acerca de las buenas nuevas del Evangelio. Y él habla acerca del Evangelio con hermanos. Ellos ya conocen el mensaje, pero necesitan ser recordados. El Evangelio no solamente para el incrédulo, pero es también para el cristiano, para ser recordado vez tras vez. Así que es necesario escucharlo. Un cristiano desea escuchar el Evangelio, desea ser recordado de la bondad de Dios, la misericordia que Él tuvo para salvarnos, y nunca se nos debe olvidar a un cristiano de donde el Señor nos sacó. Segundo, podemos hablar acerca del Evangelio. El Evangelio son buenas nuevas. Es decir, aquí no habla acerca de lo que uno hace por Dios, sino lo que Dios hizo por uno. El Evangelio no nos enseña de que lo que nosotros podemos hacer por Dios, sino lo que Dios ya hizo por nosotros en la cruz. Las buenas nuevas se predican, se proclaman. Y Pablo aquí está hablando como un mensajero. Por aquí la palabra predicar es aquel que lleva un mensaje, que lleva el mensaje de la salvación y puede ser predicado. Él se los predicó. Y es una de las bendiciones más grandes que un hijo de Dios pueda tener. ¿Por qué? Porque la predicación del Evangelio es la forma que Dios ha escogido para salvar. Por la locura de la predicación del Evangelio, Él ha escogido salvar a los escogidos. Así que es un gran privilegio predicar y es una gran responsabilidad hacerlo. Él se los predicó, el Evangelio se puede predicar. Uno es responsable por predicarlo. Ay de mí si no predico el Evangelio. Uno es responsable. Uno no puede cambiar el Evangelio. No lo puede cambiar por otro mensaje. No lo puede hacer mejor o peor. Uno simplemente lo da. No lo puede cambiar. No puede trastornar la verdad del Evangelio. Simplemente es un mensajero. Y como mensajeros llevamos el Evangelio. Hace tiempo existían esos mensajeros que llevaban los telegramas a las manos de las personas. Países lejanos podían mandar un mensaje y lo que hacía el mensajero es simplemente la transportaba y la daba como era. No la cambiaba, no la mejoraba o empeoraba. Simplemente pasaba el mensaje. El mensajero no es responsable de que la gente lo crea. Deseamos que crea, oramos para que crea, pero uno no es responsable por que lo crea. Así que lo que hicieron los corintios, lo predicó, pero también lo recibieron. Es decir, lo hicieron de ellos, lo aceptaron. Es decir, lo tomaron en sí. Recibieron como alguien que recibe un mensaje, un paquete de alguien más, simplemente lo recibe
lo reconoce. También el Evangelio dice, estás firmes. Lo recibieron, pero también ellos están firmes en ellos. Así que cuando hablo acerca de la firmeza, tiene que ver acerca del peso y esperanza. Estás firmes, es decir, estás puesto sobre el Evangelio. Tu confianza está en el Evangelio. Es como aquel que hay un río muy turbulento y lo que necesita es un puente para pasarlo, y este hombre está firme y posee en medio de este puente y pone todo su peso sobre este puente para pasarlo. Es decir, su confianza está en el Evangelio. Deposita todo su peso eterno en el Evangelio, en lo que el Evangelio enseña, lo que el Evangelio dice. Y cuando dice estás firmes, estás puesto en pie, poniendo todas las promesas que Cristo hizo, todas las verdades que hay en el Evangelio. Tu confianza estás en el Evangelio, estás firme en él. También aquí nos habla el versículo que por medio de él sois salvos. Es decir, somos salvos, seremos salvos. Hay una actividad salvadora en la vida de un cristiano. Dice, sois salvos por medio del Evangelio, por medio de la confianza y de la fe que se ejerce por el Espíritu Santo hacia las verdades y las promesas del Evangelio. Es lo que Cornelio tuvo que escuchar. Es por eso que Cornelio tuvo que escuchar, alguien se lo tuvo que predicar, Cornelio lo tuvo que recibir, Cornelio tuvo que poner toda su esperanza en el Evangelio, y a la misma vez Cornelio tuvo que ser salvo y fue salvo. Lo recibió, estuvo firme, puso su esperanza en él y a la misma vez fue salvo. Y dice el versículo aquí hay una parte que habla acerca, es condicional, acerca de el Evangelio. Si retenéis, si retienes, si lo haces tuyo y retienes tú esa doctrina, la verdad. Es decir, no hay salvación sin retención de la palabra. Es decir, no es que pierde la salvación, sino que nunca la tuvo. Déjeme decirle por qué. Porque la fe es un don de Dios. Es decir, nace interiormente en el hombre, y la fe divina no se desvanece. La fe divina no puede ser disminuida por el mundo. Dice la Biblia que ¿qué ha ganado o qué ha vencido al mundo sino nuestra fe? Es nuestra, pero dada por Dios. Si esta persona no retiene las palabras, si no las sostiene en medio de la tribulación, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, si no las sostiene y sigue prosiguiendo y a la misma vez perseverando, esa es la palabra, se podría decir la palabra bíblica y doctrinal, perseverar. Si no persevera en la palabra del Señor, la Biblia es muy clara acerca de esto. Dice el versículo, la palabra os prediqué, a no ser que hayas creído en vano. Hay fe que es vana, que no puede ser confiable, porque la fe genuina siempre da evidencias de perseverancia aún en medio de la tribulación. No es que tú tengas la fe, sino que la fe te tiene a ti, es decir, que eres capturado por ella, eres un reo de la verdad en sí mismo y no puedes hacer más que nada, voluntariamente te das a la fe, y esta es la fe que Dios pone en el corazón de esta persona y hace esta cláusula de condicional: si retenéis la palabra que os prediqué. Y la verdad es que aquí está
la prueba de la fe. La prueba de la fe no es que nosotros tenemos calcamonías cristianas en nuestro carro o cruces alrededor de nos colgamos cruces alrededor de nuestro cuello o tenemos camisetas de Cristo, etcétera. No, la verdadera fe, la verdadera prueba de la fe es la perseverancia, y solamente el tiempo dirá. La prueba de la fe de un cristiano está en la perseverancia. Si esa persona no persevera en las palabras predicadas y la retiene constantemente, esa persona ha creído en vano y por ende no es salvo. La fe genuina, el evangelio, es para ser predicado, ser recibido, estar firmes y retenerlo. Predicarse, recibirlo, estar firmes y retenerlo hasta el fin. No hay otro evangelio en el cual el hombre pueda ser salvo. Solamente hay uno. Y esa persona que profesa fe en Cristo, si no permanece hasta el fin, la palabra es muy clara: creído en vano, creído en vano. Y esto es muchas veces el estado de muchos hombres. Por algún tiempo, como dice el Señor Jesús, se gozan en la luz que Juan daba, pero es por un tiempo solamente. Mateo 13, por un tiempo creyeron, es decir, por un tiempo vinieron y se gozaron. Por un tiempo escucharon, recibieron la palabra, pero eventualmente no dieron fruto, y la Biblia nos enseña que esos hombres no eran cristianos, no eran discípulos. Seréis verdaderamente mis discípulos si permanecéis en mí, si haced mi voluntad, si en verdad obedecéis la palabra del Señor y la retienes. Y aquel que retiene la palabra del Señor es aquel que da fruto. La perseverancia en la vida de un cristiano es la evidencia de la fe genuina. Que el Señor les bendiga.